Hola muchachos, pues bueno, vamos a empezar con nuestra clase y hoy vamos a tomar iniciar con este primer tema que es el de los diferentes tipos de la gestión del riesgo. Y bueno, es que la gestión del riesgo no solamente se ocupa pues para las cosas que hemos comentado dentro de la ISO 9001 en la versión 2015, debido a que ya se pide y es un requisito a cumplir y del que hay que presentar evidencias, como ya lo hemos comentado anteriormente. Pero bueno, hay diferentes tipos de gestión de riesgos en las organizaciones y pues en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el primer punto que tenemos aquí de los tipos de riesgos son la gestión de riesgos antiterrorismo. Pues bueno, es un tipo de riesgo que obviamente muchas naciones se lo toman muy a pecho, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos y a Israel que incluso combinan sus fuerzas e inteligencia para poder anticiparse a todo este tipo de amenazas. Ustedes conocen, por ejemplo, en Estados Unidos el caso de las Torres Gemelas en el 2001. En Israel, todos los atentados que se dan con su guerra con Hamas, incluso en países europeos como en Francia, en Inglaterra y en España, también han sufrido consecuencias, ¿no?, de los grupos terroristas porque no dan su apoyo a las exigencias que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen que tener todo un aparato de gestión de riesgos para gestionar este tipo de amenazas y disminuirlas en lo mayor posible y preverlas. Y de esta manera nosotros podemos, por ejemplo, tener como ejemplo el Mossad de Israel, que tiene un aparato de inteligencia y espionaje extremadamente amplio y que con mucha fortuna logran anticiparse a todos los atentados con bastante éxito y lograr de detener más del 90%, ¿no?, de estos intentos. Entonces, estamos viendo aquí una perfecta, casi perfecta gestión del riesgo por parte del Mossad en lo que es Israel, ¿no? La CIA, por su parte, también lo hace bien en Estados Unidos y pues sí tienen mucho resultado, pero bueno, Israel, que está metido ahí en el punto neurálgico, rodeado de puros enemigos, pues bueno, ellos tienen que ser mejores, ¿no? Y son la mejor agencia de espionaje y de inteligencia a nivel del mundo en este sentido, ¿no? Por su parte tenemos también en la gestión de riesgo de fraude. Imagínense qué tipo de empresas se les ocurre que tienen que estar más al pendiente de este punto. A ver, aquí le voy a preguntar a ustedes que me comenten qué podría ser, qué empresas podrían estar muy al pendiente de la gestión de riesgos de fraude. ¿Qué se les ocurre? Como Las bancarias, Los bancos. Por supuesto, ¿no? Ustedes saben que es muy común en México, muchas partes del mundo, los riesgos de fraude que tienen los bancos y se tienen que estar cuidando, ¿verdad? De no ofrecer sus tarjetas de crédito, de no ofrecer sus créditos personales, de nómina, hipotecarios, etcétera, a personas que tienen un perfil que los puede defraudar. ¿Sí? Entonces, ellos se fijan mucho en este tipo de aspectos, ¿no? Y tienen departamentos casi que trabajan como inteligencia también para evitar esos fraudes y poder seguir manejando esto. Obviamente tienen ellos un porcentaje de falla en el que sigue siendo negocio, ¿verdad? Cuando tienen algún tipo de fraude, etcétera, ¿sí? Evaluaciones de riesgos ambientales. Obviamente los gobiernos tienen que tener este tipo de situaciones, de preverlas. ¿Qué va a pasar en relación a terremotos, por ejemplo? Imagínense, la Ciudad de México o México como país ya tiene este riesgo planteado o lo debe de tener, ¿no? Ciudades como Los Ángeles o el estado de California, ¿no? Ya que tienen ahí toda la falla de San Andrés, desde Baja California, empezando por aquí, antes de Mexicali, hasta por allá por San Francisco, que es donde se sienten muy fuerte en esta parte. Obviamente sigue toda esa parte y sigue hasta Alaska, ¿no? Pero esas ciudades tienen que tener este tipo de situaciones, ¿no? Riesgos, por ejemplo, en todas las costas, con los huracanes. Ahorita, por ejemplo, tenemos uno que está pegando
en el sur de Baja California Sur, ¿no? Etcétera. Entonces tienen que evaluar este tipo de situaciones para poder prevenir y tener un plan de contingencia, ¿no? También por otro lado tenemos la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y pues bueno, tanto empresas como gobiernos se tienen que estar preparando ante estas situaciones. Recientemente tuvimos el caso en Estados Unidos que ya comentaba en la clase anterior, de cómo les hackearon sus sistemas de seguridad en esta empresa de distribución de petróleo y otra empresa más que no recuerdo bien su nombre, pero bueno, le hizo grandes estragos, ¿no? Por no tener este tipo de seguridad en sus, en sus sistemas, ¿no? O sea, que su seguridad no era tan buena como puede ser la de los Black Hats, por ejemplo. Y posteriormente tenemos la gestión de riesgo reputacional. Ustedes saben que hay gestores de riesgo reputacional, hay gentes que se dedican a reparar esta situación también, tanto de políticos, empresarios y muy comúnmente en el medio de los artistas, ¿no? De los actores y cantantes. Toda esta gente anda buscando este tipo de situaciones. La gestión también de riesgos en las áreas de tecnologías de información también es vital, que se maneje muy parecida a la de la seguridad de la información, que habla de aspectos de seguridad personal para evitar clonación de este tipo de situaciones, pero también en el riesgo de tecnologías de información, porque también ahí se tienen que cubrir para evitar riesgos de entrada en sus sistemas, ¿no? El siguiente es la gestión de riesgos legales y contractuales. Entonces, las empresas y gobiernos se tienen que estar preparando, mencionar a las personas qué es lo que tienen que hacer, cómo se deben de comportar en la sociedad, ante los clientes, ante el gobierno, y tratar de evitar siempre este tipo de riesgos legales. Por ejemplo, recuerdo en Coca-Cola, ellos tenían su equipo de abogados para gestionar todo lo que eran estas situaciones de los accidentes que eran comunes, ¿no? Pues tenían una plantilla de vehículos extremadamente grande para distribuir sus productos. Entonces siempre había accidentes, ¿no? O sea, había tal vez meses que no había ni un solo accidente, pero de repente en un mes podía haber 3 o 4 en el mismo mes, ¿no? Y ellos tenían que estar preparados para este tipo de situaciones, alguna contingencia con alergias con los productos o envenenamiento, lo que sea. Entonces, ahí se tienen que preparar, ¿no? También las empresas se cuidan mucho de las demandas de tipo por despido, por ejemplo, o incumplimientos de contrato, etcétera. Entonces, hay que estar preparadas. Las que no están preparadas suelen perder bastante dinero por no tener esto en consideración, ¿sí? Después tenemos la gestión de riesgo operativo, que es lo que, bueno, vamos a estudiar más a fondo en este sentido de lo que tenemos como operación dentro de una empresa, la manufactura, las actividades de ventas, que son las que llevan la mayor parte de los engranes, ¿no? Son los engranes fuertes o grandes dentro de una empresa. Y tenemos otra importante también, que es la mercadotecnia basada en riesgos, porque puede haber mensajes que puedan ya romper con ciertas normativas. Por ejemplo, ya la publicidad subliminal ya quedó prohibida, ¿sí? Y aspectos por el estilo ya no se pueden manejar. Entonces, ya hay otro tipo de mercadotecnia, la neurológica, por ejemplo, que ya se puede manejar, pero la subliminal ya no, ya está prohibida, ¿no? Entonces, no se puede dar ciertos mensajes, porque puedes darte un mensaje o romper reglas. Me ha tocado, por ejemplo, de una empresa que hizo una promoción, anteriormente les comenté, hizo una promoción sobre medicamentos, ¿no? O sea, estaban incitando a la gente a comprar medicamento con una promoción, y obviamente pues, tuvieron una fuerte multa por parte de la Secretaría de Gobernación, porque no se puede incentivar a que la gente compre medicamentos si realmente no lo ocupa, ¿no? O sin receta. Tenemos el siguiente tipo de riesgo, que es el de gobierno corporativo dentro de las empresas, en el que, bueno, pues no se debe de gestionar adecuadamente, porque imagínense, o sea, por ejemplo, una empresa va a tener digamos que es una empresa multinacional,
y quiere mandar a toda su gente a una junta, a un evento, a una reunión, una celebración, y manda a todos sus principales gentes, sus principales directivos, dueños, etcétera, en el mismo avión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es correcto hacer esto? ¿Cuál es el riesgo al que nos enfrentamos? Que se caiga el avión. Otra vez, no te escuché, repites, por favor. Yo pienso que pues el riesgo más grande de mandar a esas dos personas que vayan en el mismo avión, ¿no? En caso de que sufra un accidente o algo. Exactamente, muy bien, Cruz. Nos quedamos sin la parte fuerte, ¿no? Entonces lo que dicen este tipo de empresas es que se tienen que, pues mandar en diferentes vuelos, ¿no? Y no, porque si no es demasiado riesgo el que se está, ampliando. Es como por ejemplo los equipos de fútbol, ¿no? Imagínense el Real Madrid mandando todas sus estrellas en un avión. No sé si lo hagan así, me imagino que sí lo hacen, pues está también la parte de los costos, ¿verdad? Pero mandar todas las estrellas en un avión siempre es bastante riesgo, ¿no? O sea, te puedes quedar sin la plantilla completa de un equipo de, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, que son nóminas millonarias, ¿no? O equipos de fútbol con todas sus estrellas de una nación, por ejemplo, México o Francia, pues pueden perder todos sus talentos en un instante, ¿no? Pero bueno, hay gestiones para este tipo de situaciones también, ¿no? Para que no les roben sus talentos, por ejemplo, porque también hay una práctica dentro de los recursos humanos que se llama headhunting, y es que empresas se roban, o hay empresas que se dedican a robar talentos o directivos para llevárselos a otras compañías, ¿sí? Por ejemplo, a un conocido le acaban de hacer un headhunting se lo llevaron a él a otra empresa que le ofrecía el doble de sueldo y sin problemas lo aceptó, ¿no? Pero la empresa en la que él llegó a trabajar le triplicó los números, o sea, sin problemas dio el resultado, pero lo estudiaron perfectamente bien, ¿sí me explico? Le estudiaron muy bien y que era la persona adecuada y que era muy talentoso. ¿Cómo le hicieron? Yo quiero saber cómo se enteraron, ¿verdad? Pero se lo llevaron de una empresa muy reconocida, que si les digo cuál es, diría, no, qué menso que la dejó, pero se fue a otra empresa en crecimiento, que es famosa también, le triplicó el sueldo, pero este señor, esta persona, triplicó los resultados y dio el valor que se esperaba de él, ¿no? ¿Sí? Tenemos otra que se llama gestión de riesgos financieros, y pues bueno, estos riesgos financieros se enfrentan cuando hay crisis, cuando la economía está en problemas, cuando tenemos situaciones como la pandemia, cuando hay recesiones, guerras, desabasto de alguna situación, caída de alguna moneda, como ahorita está pasando con el dólar, ¿verdad? Por tanta emisión de moneda desmesurada, etcétera. ¿Sí? Y bueno, todas esas situaciones de eventos como el de los que menciona el libro de Cisnes Negros, cuando hay una situación como la de Enron, ¿sí? O como la de Valiant, empresas Valiant, chequenlas, estas empresas se defraudaron por bastante y hubo muchas pérdidas financieras que hicieron que se movieran mucho el mercado, principalmente Enron en su momento, o la crisis financiera del 2008 con los bienes inmobiliarios, y en el 2002 la crisis.com con con todas las empresas de tecnologías de información que en su momento pues estaban sobrevaloradas, o que habían algunas que eran simples proyectos nada más, y a pesar de eso la gente seguía comprándolos. Como por ejemplo aquí ahorita tenemos algunas empresas de crecimiento, como la que le está haciendo la competencia a Tesla, que se llama, ¿sí saben cuál es esa competencia que le está haciendo a Tesla con camiones? ¿Alguien ha escuchado por ahí a los que les gusta este tema? No, profe, yo no. Gracias, Juan de Dios. Nicola se llama, ¿no? O sea, es un proyecto nada más. Estaban muy bonitos los diseños de los camiones, los prototipos y todo, pero es un proyecto y llegó a valorarse bastante, y luego cayó bastante porque se vio que no, o sea, no tenía nada de fondo. O sea, realmente era solo un proyecto y la gente estaba apostando por él como si ya fuera real. Y hay situaciones así, ¿no?
Tenemos a continuación el siguiente tipo de riesgo que se llama continuidad del negocio y recuperación de desastres. O sea, imagínense un negocio. A ver, pónganse ustedes a pensar. Yo conozco en el ramo farmacéutico y en los extras también. Tenían que pagar un seguro de desastres, ¿no? De incendios, etcétera. Y era obligatorio, ¿sí? Y recuerdo que los franquiciatarios renegaban mucho porque les cobraban este seguro porque era un poquito alto el costo, pero en 2 casos, en un año, se incendiaron 2 farmacias y en otro asaltaron un extra. Entonces, los asaltaron de tal manera que los pueden dejar en la bancarrota, les llevan, se llevan dinero, se llevan personas, se llevan cosas, todo, ¿no? Los incendios, ustedes saben, arrasan con todo. En una farmacia, imagínense, son un montón de cajitas, eso es puro combustible, ¿no? Entonces acaba con todo el local, acaba con el negocio definitivamente. Entonces, al prevenirlo de esta manera, la empresa asegura la continuidad de los negocios. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo le haces para recuperarte de un siniestro como un huracán? Sí, de tu negocio. O sea, tienes que estar asegurado, sin lugar a dudas, o tener que tener otro tipo de soporte para que pueda tu negocio subsistir esos desastres, etcétera, ¿no? Tenemos también en el siguiente tipo de riesgo la gestión de riesgos estratégicos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a resistir que nuestra estrategia tal vez esté siendo demasiado agresiva, que esté siendo demasiado apalancada tal vez porque estoy teniendo mucho crédito quizás, porque no estoy logrando los objetivos quizás? Pues bueno, este riesgo también se tiene que evaluar, ¿sí? Y bueno, por último, ya para terminar este punto, viene la gestión de riesgos en proyectos. Sí, muchachos, ¿cuál es el riesgo, no? De que yo vaya a hacer una inversión, de que yo vaya a abrir un nuevo local, que vaya a abrir una nueva sucursal, que yo vaya a empezar operaciones en un nuevo estado o en varios estados o en otros países, o que vaya a empezar a exportar a varios países, qué sé yo. Todos estos proyectos también generan riesgo para la empresa y también me pueden llevar a la bancarrota. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de funcionarme con otra empresa. Por ejemplo, digamos que yo tengo una tienda de abarrotes y estoy siendo muy exitoso. Entonces se me ocurre que aquí por la calle hay un negocio que es una frutería y una tortillería y yo quiero comprarlas, me voy a fusionar con ellos porque pues necesito tener ese tipo de actividades para tener más clientes y tener más poder en la zona. Y resulta que me puede eso acabar porque tal vez no domino el tema ese de los precios del maíz y por qué suben y por qué bajan, y eso me puede ocasionar que me vaya a la quiebra. Lo mismo pasa con empresas grandes. Por ejemplo, el caso que les platiqué de Valeant, que fue una farmacéutica canadiense que se agarró comprando patentes de farmacias, etcétera, pero se la pasó teniendo mucho tiempo, mucho éxito, pero de pronto tenían gastos excesivos, compraban jets de lujo, por ejemplo, para sus gerentes, etcétera, ¿no? Y los invito para que, si quieren saber de este tema, pueden ver ahí un documental de Dirty Money, se llama, en Netflix, que habla muy a fondo este tema de las ventas también en corto y puede ser atractivo para ustedes. Entonces, esto es cuanto al tema de diferentes tipos de gestión de riesgo en las organizaciones, ¿sí, muchachos? Y bueno, vamos a ver el siguiente punto así de manera rápida. ¿Qué es lo que se logra con la gestión de riesgos? ¿Qué es lo que se logra? Sería la pregunta que nos hace el autor. ¿Qué podemos contestar, muchachos? ¿Qué es lo que se logra con la El gestión de éxito riesgos? de la empresa. ¿Cómo, Maritza? ¿Me repites? El éxito de la empresa. Exactamente, ¿verdad? O sea, el gestionar riesgos seguramente nos va a quitar tiempo, nos va a quitar dinero, recursos, va a requerir varias situaciones para que se pueda llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Pero no podemos continuar nuestro negocio si no tenemos esta gestión, porque va a haber muchas situaciones en las que pues un solo riesgo como el que ya les comenté anteriormente puede echarnos a perder todo un negocio, ¿sí? Entonces, el autor nos dice,
Pues bueno, primeramente tenemos la probabilidad como punto 1 de lograr los objetivos, ¿sí? Punto 1, tenemos la probabilidad de lograr los objetivos, ¿sale? Punto 2. Bueno, como lo dijo Maritza ahorita, ¿no? Tenemos la probabilidad de tener éxito, ¿no? En nuestro negocio. Entonces, aquí nos dice el primer punto es aumentar la probabilidad de lograr los objetivos. El punto 2 que nos maneja el autor es mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. Por supuesto, ¿no? La MEF es una herramienta que nos va a facilitar esta identificación de oportunidades y amenazas. Y bueno, pues esto está documentado, requerido en el punto 4.1 de la ISO 9001, versión 2015. Y bueno, a continuación tenemos también el punto 3, que es cumplir con requisitos legales, reglamentarios, pertinentes y las normas internacionales. ¿Sale, muchachos? Eso también se nos puede pedir que tengamos un plan, o sea, como un requisito legal que el gobierno nos esté imponiendo ante ciertas situaciones, ¿sí? Y ustedes lo saben porque ustedes manejan este tema de seguridad e higiene, y mucho de esto viene por requisito, ¿sí? De las mismas normas, por requisito también que ponen el gobierno en sus áreas de protección civil, ¿sí? Y bueno, como en normas internacionales, y aparte, pues la misma norma ISO 9000 no lo solicita también, ¿sale? Y en el último punto tenemos la mejora de la confianza y aceptación de las partes interesadas. O sea, si tenemos un sistema que nos ayude, como la MEF, a prevenir todas estas catástrofes, a medir los riesgos, a gestionarlos y a prevenirlos sobre todo, pues bueno, vamos a darle cumplimiento a lo del punto 4.2 de la norma ISO 9001 versión 2015. ¿Sí, chicos? Entonces tiene grandes ventajas. Sí requiere gestión, sí requiere administración y sí hay muchos que se oponen, pero bueno, es de vital importancia en estos tiempos. ¿Preguntas, chicos, o dudas, por favor? Ninguna, profe. Perfecto. Todo bien, Bueno, profe. entonces esto sería todo por esta clase, chicos. Vamos a tomar lista, por favor.